No se diga más por Top Latina. Y vamos a conversar con nadie más y nadie menos que el general Soto Jiménez. Bienvenido, general. Gracias. Representante de la Fuerza del Pueblo, representante, ¿verdad?, del Ejército de la República Dominicana. No, y de la República Dominicana. Y del país. Es lo más importante. Bienvenido. Bueno, un placer de estar aquí, como siempre. Como te le digo, no es la primera vez. Y a mí siempre me llama la atención el nombre de No se diga más. Porque el No se diga más es un hecho, y una salida muy dominicanista. Pero también el No se diga más indica que hay mucho más que hablar. ¿Verdad? Bueno, y entonces colocar sobre la complacencia de estar aquí un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelita, ahora más que nunca. A propósito, esta semana se hizo público un documento que depositó la Alianza Rescate RD solicitando a la Junta Central, entre otras cosas, la dimisión del director de la Policía Militar Electoral, el general Otaño. ¿Esto a qué obedece? En específico, porque usted fue... Bueno, mamá, es que fíjate, vamos a ver una cosa, no es un problema militar, no es un problema militar. Sí. Yo pienso que esas demandas están fundamentadas en las experiencias inmediatas del proceso de las elecciones municipales. Fíjate, para hacer, no es porque soy historicista, siempre que yo recuerde, ha habido problemas permanentes con el asunto de la policía militar electoral. Y yo, para no remontarme más atrás, los sucesos que pasaron en el 78 y lo que pasaron después en las otras dos elecciones. Ahora bien, yo tengo que decirte que el papel de la policía electoral, que es mandatorio, para un militar es difícil porque está pisando un territorio que no ejerce. Ahora bien, yo he dicho muchas veces, y lo he dicho aquí en este programa, que los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Entonces, yo creo que en este caso, las demandas, claro está decirles, son justas. El partido de gobierno ha hecho una contrarréplica, pero yo creo que están claramente fundamentadas y avaladas además por los observadores. No, fíjate que hubo varios observadores, ¿verdad? Sí. Pero hubo observadores que dijeron que pasaron esas irregularidades. Entonces yo te digo que por derivación en el caso de la policía electoral, porque según el mandato que rige el funcionamiento de la policía electoral, hay cosas que pasaron que no debieron pasar. Ahora, descargar sobre la responsabilidad militar eso, ¿verdad? Bueno, ya tiene otros bemoles. De hecho, vuelvo y te repito que los militares no trazan la política, Son muchachos demandados. No, muchachos demandados no me digas así, porque entonces yo fui, no puedo aceptar que fue por más de 30 años, entonces yo fui un muchacho demandado. No es eso. Claro, hay que verlo desde el punto de vista institucional. Claro. La Constitución de la República dice que los militares son fundamentalmente obedientes y que en ningún caso, en ninguno, pueden deliberar. ¿Me entiendes? Ahora bien, entonces fíjate cómo funciona eso, y te lo voy a decir de una manera sencilla. Cuando los militares hacen un buen trabajo, fíjate hasta dónde llega eso, pero legalmente, como una derivación también, hacen un buen trabajo, entonces, ¿el mérito de quién es? Del presidente de la República, que es la autoridad suprema, ¿verdad? Ahora, cuando el militar o los militares cometen ciertas inconductas o cualquier otra cosa, son culpa de los militares, ¿verdad? Ahora, por eso es que yo repito tanto eso, que los militares no trazan la política, porque hay que saber que una y otra son producto no solamente del mando de la autoridad suprema, sino también de la intención. ¿Me entiendes? Porque los militares se basan mucho en eso.
de lo que se me llama en béisbol la seña, ¿verdad? Pero tiene que ver el agradecimiento que pueda tener el general Otaño con el presidente actual. Pues el general Otaño fue coronel por 17 años. Sí. Y luego de Abinader tener el poder, lo asciende. Por lo tanto, no debe haber agradecimiento. No, por lo tanto, no debe haber agradecimiento. Yo te voy a decir algo. Creo, o sin el creo, que las demandas que hace mi partido es justa y Rescate es justa. Fíjate que hay una coincidencia, pero dentro y fuera, ¿verdad? Porque hay organizaciones fuera de Rescate que observan las mismas irregularidades, que no te voy a repetir, o si tú quieres te las repito, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate, en el caso del general Otaño, lo que tú dices, agradecimiento, no. Yo pienso que el general Otaño, que fue mi alumno y yo fui su comandante, a despecho de que la gente puede cambiar, pero es un oficial de altas calificaciones, un oficial muy profesional en cada uno de sus grados, ¿verdad? En cada uno de sus grados. O sea que yo prefiero pensar que lo involucra a él en ciertas, tiene que ser, pues yo conozco ese dilema, yo lo conozco, tiene que ser de la línea que viene de arriba. Y cuando yo hablo de la línea de arriba, tampoco del mando militar. ¿Más para arriba? No, al presidente de la República. Sí. Ahora, lo que tú estás diciendo es interesante porque ha pasado también que tú digas, bueno, eso se crea eso, que es casi una conducta neopatrimonialista. Vamos a llamarlo así, que tú digas, bueno, el presidente se quiere reelegir, ¿verdad? Y yo tengo que hacer dentro del marco, pero ahí es que está el problema. El dilema. Claro. Ahí es que está el dilema. Ahora, yo conozco al general Otaño. Naturalmente, lo conozco. No tengo contacto con él, pero... Que adicional es prácticamente un funcionario dentro de las Fuerzas Armadas porque es el director de las escuelas vocacionales. O era. Yo creo que ya no es director de las escuelas vocacionales. Debe tener otra posición. No sé realmente cuál es. Pero yo lo que estoy diciendo es que yo estoy hablando del hombre. Estoy hablando del oficial. Del oficial que yo conozco naturalmente. Tampoco puedo meter mi mano hasta quemarme. Yo puedo mantener mi mano en su integridad, ¿verdad? En su integridad como oficial, al servicio de la nación. Ahora, en las demandas que se hacen, que yo creo que, bueno, yo pienso que es producto de la derivación, ¿me entiendes? En el caso del general Otaño, director de la Policía Militar Electoral. General, le dejaba esta pregunta que es casi de rigor y es acerca del tema Haití. Haití se embarga en una transición del poder para tener elecciones y poder elegir a sus autoridades de forma legítima luego de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, y donde en estos momentos el control total del territorio lo tienen las bandas criminales. ¿Cómo usted ve esa situación y si usted considera que nuestro país, nuestra frontera debería estar cerrada en estos momentos? Mira, yo creo que la principal tarea de ustedes, pero también del gobierno, es y la que no hace. La que no hace. A veces no solamente no hace, sino que desinforma. Y sospecho que con fines políticos muy determinados, políticos no electorales. Pero yo te voy a decir algo. Tu pregunta lleva en esa información a una reflexión que debemos hacer todos, de claridad. Mira, lo primero es que Haití, el estado de Haití, no es nuevo. Ahora hay una crisis, o sea que lo malo se ha agravado. Y se ha agravado hasta punto que lesionan hasta la misma funcionalidad del caos, porque hay que hay un caos. Pero que la gente piensa, por ejemplo, que yo oigo entre mis amigos y en los espacios, yo oigo la cosa de que, bueno, vamos a una guerra civil. Haití va a una guerra civil. Pero una guerra civil, es que Haití siempre ha estado en guerra civil. Sí. Es más, yo me atrevo a decir que Haití tiene
una década completa en guerra civil, naturalmente con gradualidades. 2004. Con gradualidades. Y ustedes tienen que recordar lo que yo siempre digo, lo que no mejora empeora. Entonces, fíjate un detalle. Lo que hay que ver, y yo te hablo en base a indicios, y me voy a referir los indicios, que hay una mano que está manejando la tragedia de Haití. ¿Quién financia eso? No, ya se sabe que no financia. Se sabe que las bandas, por ejemplo, ustedes la mencionaron, las bandas son financiadas por los ricos de Haití. Claro. Quizás 9 o 10 ricos que hay en Haití, sí. ¿Verdad? Y esas bandas financiadas así, ¿y quién denuncia eso? Tú me preguntaste, ¿quién la financia? Esos ricos. Pero eso no lo estoy diciendo yo, ni especulándolo, ni inventándome. Óyeme, los Estados Unidos y Canadá han acusado a varios ricos de eso, claro, de ser. Incluyendo uno que lo teníamos aquí. No, incluyendo a uno. No, espérate, que ese es otro detalle interesante. No, uno que lo tenemos aquí. El que ellos mencionan, que tú dices que lo tenemos aquí, ese es un señor que tiene muy buenas relaciones con el actual gobierno y con el presidente y con otros allegados. Ese señor fue acusado por Canadá, primero, de que estaba financiando las bandas. Pero no solamente, después lo hizo los Estados Unidos, pero no solamente eso, está penalizado por eso. Bueno, entonces tú dices, bueno, esos ricos que están aquí, no. La gente debe saber que esos ricos no están aquí. Esos ricos están allá. Y sobre su seguridad, ellos tienen compartimentado con el uso de las bandas su territorialidad y sus intereses. Naturalmente, los que están aquí son los familiares. Los familiares. Y no solamente están aquí como si tuvieran. No solamente eso, sino que tienen inversiones aquí. Inversiones. Y yo hago de inversiones en el más amplio sentido de la palabra. Tienen, por ejemplo, nosotros sabemos que Bellavista, el sector de Bellavista está lleno de apartamentos de lujo que han comprado esa gente, pero eso no es un secreto. Usted va a ciertos lugares, tampoco le voy a hacer propaganda a esos ciertos lugares, porque hay uno que yo voy muy frecuentemente a desayunar. Si usted va a esos lugares, usted va a ver los domingos, por ejemplo. No, yo voy los domingos. Bueno, usted va a ver que están llenos de haitianos. Pero no haitianos como si. No, pero óyeme, fíjate, es difícil tú distinguirlo. No, claro. Difícil. No, y no solamente como yo. Óyeme, mulatos. Mulatos muy dominicanos. Que tú te enteras de que son haitianos. ¿Tú sabes cómo? Óyeme, porque esa gente en esos lugares no hablan creol ni francés, hablan inglés. Sí. Pero la familiaridad, si hay una mesa de 5, llega un momento que las reglas se rompen y comienzan a hablar en creol. Cosa interesante, porque la burguesía haitiana, la burguesía dorada haitiana, solamente habla creol para hablarle a sus empleados. Después hablan en francés y en inglés. Y básicamente, en inglés, es lo que te decía, para que comprender lo que está pasando en Haití. Y la pregunta básica, ¿qué va a pasar en Haití? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces hay que comprender que hay un dejo histórico, un recuento histórico, del que no me voy a meter profundamente, pero yo te digo que todo lo que pasa en Haití, desde antes de ser inclusive, se repercute en República Dominicana. Pero se ha sobredimensionado la crisis haitiana de este lado con fines de exacerbar el ánimo. Sí, tú estás comenzando por donde debemos terminar, ¿verdad? Yo lo que prefiero decirte que el gobierno dominicano ha mantenido una política errática con respecto. Yo te hablaba de la desinformación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención que el presidente de la República se dedica le ha nacido un amor por Haití. Increíble. Porque él no habla de soluciones, él habla de que la comunidad internacional intervenga en Haití, pero él lo ha dicho él mismo con sus palabras, ¿verdad? Ante la tragedia haitiana y permanentemente, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso nos lleva por el camino
de que, por digo errática, que las cosas que se han hecho, los gobiernos actúan en base, se supone, a política de Estado. Entonces, la política migratoria es un fracaso total. La gente dice, no, los militares, todos sus planes con respecto a Haití, en gradualidad, todos calculan lo que nosotros estamos pensando, la mayoría de nosotros estamos pensando que por esa crisis puede haber una avalancha. Claro. ¿Verdad? Una avalancha. Señores, vengan acá. La avalancha está. ¿Qué usted come que adivina? Óigame, la avalancha está. Por eso te digo que es errática, ¿verdad? Claro. La avalancha está. Yo te digo a ti que quizá yo fui de los primeros militares, oficiales, que plantearon la avalancha. O sea, en otras crisis, ¿verdad? En otras crisis. Siempre se ha tenido como hipótesis eso. Y hay que tener cuidado con eso. Mira por qué. Ustedes recuerdan el cuento, quizá era de mi época, que no era de ustedes. De ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. El cuento de ahí viene el lobo. La de tanto. Ahora, claro. Y si yo le digo a ustedes que eso podría ser también un alimentado de esa forma, con otro propósito. Y ya pasó. Por ejemplo, esa misma tesis de la avalancha, el gobierno de las Naciones Unidas, vamos a decirle así, plantearon los 5 campamentos de refugiados, ¿verdad? Bajo el amparo del ACNUR, y que el gobierno dominicano afortunadamente, a mí me tocó trabajar en el cambio del plan Éxodo, que es lo que planteaba eso, por inducción, por el plan Gavión. Eso es un peligro para la soberanía nacional. Y fíjate, ahora mismo se está planteando lo mismo. En el 22 se hizo un intento. Claro, en el 22 se hizo un intento, diciembre 22, y por la presión mediática tuvieron que... Exactamente. Y ahora se está planteando lo mismo, que ante la posibilidad de esa... Yo te digo a ti que eso puede ser inducido. ¿Qué es lo grave? Porque yo he dicho de forma desaprensiva muchas veces, mira, en algún momento, que a mí no me importa lo que pase en Haití, a mí lo que me importa es lo que pase en la República Dominicana, aún en ese aspecto, ¿verdad? Aún en ese aspecto. Y entonces, errática porque no se toma en cuenta. Se ha hablado tanto y se habla, y se da para adelante, y se da para atrás, y hay un doble discurso. Ven acá. Y el asunto ¿de cuál es la amenaza realmente? ¿Cuál es la amenaza para la República Dominicana? De acuerdo siempre al interés nacional, sí, a la lesión al interés nacional. La amenaza principal, ustedes la dijeron ahorita. Usted joven, fue brillante en eso. Están aquí. No, la avalancha es la migración ilegal, ¿verdad? Desproporcionada y sin antecedentes. Porque, oye, eso es, pero de parte de mafias, inclusive dominicanas. No, porque espérate, es que yo veo la cosa, ¿verdad? En eso que tú acabas de decir. De mafia, yo no le llamo mafia, yo le llamo socios. Socios en el propósito. Socios inclusive de la intención de las potencias extranjeras. Eso tiene socios allá, en el norte, tiene socios aquí, en Haití, que es esa burguesía, sí, y tiene socios en la República Dominicana. Socios gubernamentales, y tiene socios también empresariales. Pero eso deja mucho dinero. General, pero... No, naturalmente, tú tienes que ver cuál es el plan que se ha dicho tantas veces, ¿verdad? Entonces, eso que ha repetido el presidente de la República en determinadas ocasiones, ¿verdad? Él ha dicho, no se va a resolver el problema haitiano en base a la República Dominicana, pero que se está resolviendo. Es que se está resolviendo. Y uno de los problemas más graves de la migración ilegal, ¿tú sabes cuál es? El más grave es que se está tragando los frutos de la democracia, claro, que tanto sacrificio no ha tomado nosotros en estos 62 años. Se lo está tragando. Se lo está tragando desde el punto de vista laboral, en la sanidad, en la educación, en la calidad de se lo está tragando.
¿verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo para eso? ¿Qué se está haciendo? Vuelvo y te repito, lo que no mejora, empeora. Y entonces tenemos un problema, que es lo que yo quiero llamar la atención. ¿Sabes cuál es? Que los dominicanos, y aquí es un problema cultural, Sí. nosotros nos acostumbramos a todo. Nosotros nos acostumbramos hasta lo malo. Hasta lo malo. Por ejemplo, fíjate cómo ha bajado y hasta en los medios de comunicación, cómo ha bajado el carácter de la delincuencia. La delincuencia sigue siendo peor, no mejor, no ha mejorado nada. Y la prueba es la dimisión del Vila, del señor Vila, famoso ese. El Pepe Vila. De Pepe Vila. Pero igual todos los lunes el presidente sigue diciendo, comisionando. ahí está lo que yo te digo. La delincuencia está en menos cero. Sí, en menos cero. No, y seguiría tanto. bajando. Pero dile eso a usted, a mí, a cualquiera. ¿Quién en este país? Eso está tan grave que ¿quién no ha sido víctima de un acto delincuencial? O le han robado el celular, ¿verdad? O lo han despojado de la cartera, para no hablar en... El sentimiento de inseguridad. Fíjate, no, y espérate, hay otro detalle. Hay otro detalle interesante. ¿Tú sabes cuál es el detalle interesante? El caso de las noticias diarias, que son el verdadero terror. Óyeme, búscala simplemente en la prensa. Los homicidios. Y otra cosa que me preocupa a mí, que es denunciante. Denuncia muchas cosas. ¿Sabes cuál es? Parece que la gente no repara en eso. La tasa de suicidio aquí. No, ¿Y por qué es eso? Porque hay una patología generalizada de depresión. No, eso es el alto costo de la vida, el problema económico, entre muchas otras cosas. Que involucran, bueno, hay muchos crímenes de esos que son pasionales. Sí, son pasionales. Tú sabes lo que desorganiza la unidad familiar, una crisis económica, que no haya que comer o que usted no tenga trabajo o que no tenga oportunidades. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces vivimos en una burbuja, general. Vivimos en una burbuja. Se trata de crear una burbuja por lo que te dije, porque nosotros nos acostumbramos a todo. Mira, fíjate cómo ha bajado hasta la frecuencia en la denuncia del problema haitiano. Fíjate eso, ya nosotros, antes, a cualquiera de nosotros, la presencia de ilegales haitianos en la calle, que sigue siendo, a nosotros nos alarmamos, pero eso es, bueno, pero oye, una cosa, entre la política errática del gobierno, yo estoy hablando de lo que dice el presidente en esas ruedas de prensa. Dice, bueno, ya la República Dominicana, ojo, no puede ayudar más a Haití. ¿A qué se refiere el presidente? Que no podemos ayudar más a Haití. Nosotros le mandamos alimento a Haití, nosotros le mandamos combustible a Haití. ¿A qué se está refiriendo él? A que somos una válvula de desahogo, ¿verdad? Y eso lesiona la soberanía nacional, ¿verdad? Y fíjate lo errático que yo te digo. Él dice eso, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, habla en la reconstrucción de Haití, o sea, en la restauración del gobierno, los esfuerzos que se están haciendo, etcétera. Y otro fracaso fundamental, que yo quiero que la gente observe eso, que la gente lo observe. Mira, yo recuerdo en un lunes de eso, de las ruedas de prensa. La chercha esa. Sí. Bueno, yo recuerdo, mira lo que yo recuerdo, que en una de ellas, el presidente vino de los Estados Unidos, un viaje que tenía, y con letreros decía, triunfo de la diplomacia dominicana. ¿Cuál era el triunfo de la diplomacia dominicana? El asunto de los kenianos, de la intervención de los kenianos, ¿verdad? Bueno, pero en esa celebración se habló de plazos. Se habló de noviembre. Después de enero. Sí, después diciembre, después enero, después febrero y ahora en marzo, en medio de la crisis. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora con eso? ¿Tú sabes lo que está pasando? Que acaba de noticia de hoy que Kenia dice que no, hasta que no haya, oye bien, hasta que no haya gobierno en Haití. Ellos, óyeme bien, entonces vamos lejos con eso, ¿verdad? Entonces fíjate que hasta el mismo gobierno se está desembarazando, pero no del problema internacional, de su problema, del problema haitiano, se está desembarazando. ¿Qué creó? Porque su política es errática. Mira, por ejemplo, ¿qué sería una política correcta? Aquellas medidas, a eso me voy a referir ahora, aquellas medidas
la hablamos aquí, que se tomaron. ¿Cuál es la medida? Cuando el canal. Sí, sí. ¿Qué se tomó? Una serie de medidas drásticas y movilización. Y erráticas. Y erráticas. ¿Por qué pasó? Una pregunta simple para no entrar en mucha filosofía y literatura. Óyeme, se detuvo el canal. No. A pesar de todo eso, al contrario, ¿verdad? Entonces, ¿tú has vuelto a hablar del canal? No, nadie, ningún Ya lo medio. inauguraron. Yo soy una voz Ya que lo clama en el inauguraron. Sí, desierto. ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Porque fue errática la política. Mira, en la desinformación, por ejemplo, mira, se han dado un número. ¿Usted no un número de gente Los repatriados, de 174,000. qué sé yo. Ajá. Resta, yo no soy bueno con los números. Réstale a ese número dos cosas. Búsquense la cantidad de visas otorgadas. Más de 100,000. Ilegales, porque el gobierno también anunció dentro de esa política errática que los consulados estaban cerrados. Recuerden una de esas crisis claro. que estaban cerrados. Y después salió a la luz pública la cantidad de visas que se daban, inclusive para camuflajear el asunto de los cónsules, emisión de visas. Entonces se lo entregaron a los tours, los operadores turísticos, ¿verdad? Lo que es un gran negocio también. Ahora, ¿tú crees que Haití está en condiciones, con esos números que se dieron de la cantidad de visas? ¿Verdad? Estamos hablando de cientos de más mil. de 100,000. Sí, más de 100,000. Cerca de Que 100,000. es el número de casi de los repatriados. Entonces yo te digo a ti, fíjate un detalle. ¿Tú crees que en Haití hay condiciones económicas para usted ir a hacer turismo en ningún sitio? Jamás. Jamás. Bueno, pero por otro lado también, fíjate la desinformación con el número de turistas. Porque es que una de las cosas que incomoda a la gente, a mí particularmente me incomoda, ¿tú sabes cuál es? Que le falten el respeto a mi inteligencia. Claro. Entonces, se habla Y de que la embajada esté abierta Sí. todavía, en general, cuando todos los países están cerrando su embajada y retirando su personal Exactamente. diplomático. Exactamente. Y se está hablando, el mando militar, fíjate, se está hablando de una evacuación, ¿verdad? Una evacuación, facilitar los planes de evacuación. Déjame decirte que eso pasó ya. ¿Tú sabes cuándo pasó? Cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas, cuando el golpe de Estado del señor Aristide, nosotros hicimos el puente aéreo más grande que se ha hecho, en base a no un puente aéreo, sí es aéreo, un puente helicoportado de helicóptero, para sacar todo el cuerpo diplomático de Haití. Todo el cuerpo diplomático se sacó por ese que hizo las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que Haití en ese momento dijo que era insoportable levantarse con el ruido de los helicópteros dominicanos, ¿verdad? Es una obra concreta. Ahora se está pensando en lo mismo, ¿verdad? Lo que yo veo muy bien para garantizar eso, incluyendo lo que tú dices, los diplomáticos dominicanos. Yo lo que quiero decirle es que hay una serie de indicios que debemos reparar. Con respecto a la visa, para no dejarlo así, ¿verdad? Yo te dije dos razones, ¿verdad? Una es esa visa. Entonces, el carácter de la visa turística y la otra es educativas. Sí, Educación. hay Las muchas universidades, educativas. Que no corresponden ni a la una ni la otra. Esa es una forma de camuflajear el flujo migratorio. En este caso no ilegal. Y cuando tú hablabas ahorita de mafia, tengo que repingar. No solamente son los guardias reciben orden. ¿Sabes lo que sucede? Que esas visas, no manejo bien el dato, pero yo te he oído ahorita hablando de las pruebas y las cosas. Óyeme, fíjate un detalle interesante. Esas visas creo que tienen una duración de un año, ¿verdad? Sí. Bueno que tú lo sepas. Cuando se cumplen esas visas, tiene usted que ir, pagar una renovación. vamos a llamarle una penalidad, vamos a decir, para una renovación. Pues, tú sabes lo que es un hecho. Que esos turistas, entre comillas, entonces lo que hacen es que son repatriados, ¿verdad? No llegan a repatriarse y la prensa dice, pero es que lo llevan y lo dejan. No, es que esa gente paga esa penalidad. Ahora, ¿quién la paga? Hay que averiguar quién la paga. ¿Tú sabes quién lo paga? Los contratadores. Eso que yo hablaba ahorita de los socios dominicanos del problema,
¿verdad? Que muchos de ellos en la construcción, por ejemplo, ¿verdad? Y pagan esa cosa. Ellos retornan. Escúchame. Y la otra cosa, ¿tú sabes cuál es? El otro punto, un detalle interesante que la gente no repara ni puede saberlo. Mira, yo siempre me preguntaba, cuando estuve en la frontera, no como general, sino como oficial superior, yo decía, pero ven acá, ¿cómo es este asunto de que nosotros siempre estamos esperando una avalancha? Y cuando han pasado eventos como la intervención militar norteamericana o como el golpe de Estado, el flujo migratorio es al revés. Los haitianos regresan a su país. Sí. Regresan. Ahora, en este caso, pasó una cosa, y ahí fue que comenzaron, que estamos repatriando. ¿Sabes lo que es? Que uno de los días más importantes en Haití es el 1 de enero, que es el día. Bueno, hay dos eventos, otro es el carnaval, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos regresan. Pero no regresan 5 o 6, regresan en más, sobre todo en la franja fronteriza. Regresan como un logro. Sí, exactamente. Como lo hacen los Dominican York, ¿verdad? Sí. Entonces, los Dominican York Sí, claro. legales. Entonces, fíjate que ellos cogen y regresan, ¿eh? Pero cuando pasa la festividad, ¿tú sabes lo que hacen? Que retornan. Y cuando estoy hablando, también está hablando de la gente que tiene visa. Claro. Que tiene visa. Sí, es una especie de llegó Juanita, pero versión haitiana. A propósito de este tema de Haití, Bukele hace unos días dijo que tenía la solución, que él podría ayudar a enfrentar esta crisis en Haití. ¿Qué otro líder de la región usted cree que pudiera intervenir de manera positiva para enfrentar la situación haitiana? ¿Intervenir? Ninguno. Ni siquiera el Bukele. No, porque mira, tú sabes que esa declaración de Bukele, montada en un error que tenemos nosotros los dominicanos. A nosotros nos gusta coger los modelos y se cree que se pueden trasplantar. Sí. Todos los países latinoamericanos se parecen, pero tienen sus particularidades. Así es. Esos modelos, ¿verdad? Yo diría, vamos a llamarlo, hay que climatizarlo a la República Dominicana, que tiene sus realidades, ¿verdad? Y tiene también otra composición cultural, vamos a llamarle así. Bueno, en el caso de Bukele, yo creo que a él le ha dado resultados. Sí. Mucha gente está confundida porque se creen que Bukele, aunque ya lo sea ahora, es una expresión de la derecha latinoamericana. No es una expresión de derecha, es una persona que viene de la izquierda y es producto de la traumática guerra y después de la paz, porque la paz en El Salvador fue, paradójicamente, más traumática que la guerra misma. Entonces, él es un fruto de eso, para enfrentar ese fenómeno que surgió en La Paz, que fue de las bandas, de las famosas maras. Salvatrucha y cosas de esas. Bueno, entonces, fíjate, naturalmente, el éxito de Bukele en su país ha causado en otros países, ¿verdad? Entonces, no me gustó esa aseveración de él, porque un estadista tiene que decir, sí, yo puedo contribuir, ¿verdad? ¿Cómo? Con tropa, con lo que sea, ¿verdad? Ahora, yo lo que vi fue el ego ya alimentado de Bukele, de que él es un mesías, ¿verdad? Y que la fórmula de él pueda trasplantarla a todas partes, ¿verdad? Pero entonces, y Haití siendo tan distinto también. No, y aquí se habla, aquí hay una corriente bukelista en el país con relación a los nuevos fenómenos, pero también hay que tomar eso. Mira, a mí... Con pinzas. Mira por qué. Porque es que nosotros tenemos lo que Bosch llamaba una arritmia histórica, ¿verdad? Y las cosas, lo que pasa en América Latina aquí pasa, pero pasa con ¿cómo le dicen los norteamericanos? Con un delay. Un delay de 30 o 40 años. Sí. Ahora, eso lo puede acelerar las crisis. Las crisis como la tenemos ahora, pero no en estas elecciones, porque ¿cuál es uno de los fenómenos interesantes en estas elecciones? Más que un deseo de los partidos, de la partidocracia, es que hay una polarización bueno, entonces, en esa polarización no caben requisitos. Podría ser después. Porque el pueblo dominicano vive arrodillado en la esperanza, en los altares de la esperanza. Y lo que ha pasado en la República Dominicana es que cuando esa esperanza no fructifica, viene la frustración
y han pasado los grandes problemas. Lo que el mismo profesor hablaba, hablando de la restauración y de la guerra de abril, de las 2 revoluciones burguesas inconclusas. Sí. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Un honor y un placer, un masterclass. Así siempre que es. viene. No, pero el problema de ustedes es que eso de parte de ustedes, ¿verdad? Lo que es una gentileza interesante. Pero por parte de mí, ustedes me oxigenan la cabeza. La verdad que para nosotros es un placer tenerlos a usted con nosotros el día de hoy, hablando de todos estos temas de interés. Compañeros, un día, la verdad que de muchas emociones, y yo el día de hoy me siento extremadamente feliz porque el gobierno sigue reafirmando su compromiso con el crecimiento de todas esas pequeñas y medianas empresas a través del Bandex. El Banco de Desarrollo y Exportaciones anunció un nuevo financiamiento de nada más y nada menos que 1.500 millones para ayudar a ese crecimiento de todas esas pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Este crédito tiene como finalidad proporcionar los recursos necesarios a todas esas pymes para que puedan expandirse, mejorar su competitividad y contribuir al desarrollo económico nacional. Así que dense una vueltecita por Bandex o ingresen a www.bandex.com.do. No se diga más por Top Latina.